¿Estará Cuba viviendo las protestas que finalmente la sacarán de la dictadura que vive? Después de todo esto, ¿Cuba va a dejar de ser comunista? Son preguntas que todos tenemos y las vamos a responder en este video. Bienvenidos a Analizando, donde siempre buscamos la verdad de las cosas que pasan. El domingo 11 vio una serie de manifestaciones sin precedentes en Cuba. Cientos de manifestantes llenaron las calles con el grito de "abajo la dictadura, libertad, que se vayan" y "patria y vida". Todo comenzó, hasta la fecha parece que de manera espontánea, en San Antonio de los Baños, una pequeña ciudad de unos 50.000 habitantes que está a tan solo 30 kilómetros de La Habana. Pero estas manifestaciones rápidamente se esparcieron hacia otras localidades de Cuba, como pueden ver en el mapa. Llegaron a La Habana, llegaron a la provincia de Artemisa, a Santiago de Cuba. Las protestas se esparcieron rápidamente por redes sociales, incluso había envíos de Facebook mostrando todo lo que estaba pasando en las calles. Incluso hubo varios saqueos a tiendas que operan en divisas, o sea, dólares, que es una medida bastante polémica en Cuba y a la que mucha gente se opone. Hubo saqueos, hubo disturbios, claro, en el marco de estas manifestaciones. ¿Y por qué es tan histórico y tan importante esto? Porque las únicas concentraciones que son autorizadas por el Estado son las del Partido Comunista, que está en el poder desde 1959, o sea, estas manifestaciones son ilegales. La gente está arriesgando sus vidas y su libertad por salir a las calles en este momento. ¿Y por qué? Se preguntarán. Creo que ya todos lo sabemos bastante, pero vamos a hablar un poquito sobre la crisis que hay en Cuba. Hace meses que Cuba vive una crisis sanitaria provocada por la enfermedad que todos conocemos, que YouTube no me deja decir porque si no me demonetiza el video. También hace tiempo que hay escasez de alimentos, de medicinas y cortes de electricidad frecuentes. La situación sanitaria ha sumido a Cuba en la peor crisis económica que ha tenido en sus últimos 30 años, y eso que incluso antes del 2020 ya habían testimonios de cubanos que decían que estaban muy mal en ese país. Se reporta que cada día los cubanos tienen que esperar largas horas en colas para conseguir comida y también se enfrentan a la escasez de medicamentos. Y estos cortes eléctricos de los que les conté no se producen por un accidente o lo que sea. Es que dicen que la crisis económica es tan grande que las autoridades a propósito cortan la luz de algunas zonas esporádicamente, lo cual obviamente solo suma al descontento de la población. Hace tiempo que los cubanos están en las redes sociales pidiendo ayuda y ahora se está viralizando mucho el hashtag de SOS Cuba. Desde el sábado que hay un grupo de opositores que pide que se abra un corredor humanitario, además de reclamos que vienen hace meses al gobierno que le piden: por favor, deja que los extranjeros nos donen ayuda porque la necesitamos. Pero el gobierno se niega a aceptar la ayuda de otros países. Ante toda esta situación, las autoridades denuncian que todas estas manifestaciones son una campaña que busca presentar una imagen de caos total en el país que no corresponde a la situación actual. Y podemos discutir si Cuba es una dictadura o no, podemos discutir un montón de cosas, pero lo que creo que ya se aleja totalmente del área de cuestionamiento es que los cubanos hace años que la están pasando muy mal en cuanto a su situación económica, pero también en cuanto a la vulneración de sus derechos, porque esta gente no tiene casi que libertad de expresión. Muchos ni siquiera pueden salir del país. Y ahora les voy a contar sobre lo inevitable que pasa en Cuba y en muchos países latinoamericanos, la verdad, que es la represión a las manifestaciones. Esta fue la protesta antigubernamental más grande que se registra en Cuba desde el conocido Maleconazo, que fue en el 94, cuando cientos de personas salieron a las calles y no se retiraron hasta que llegó Fidel Castro. Y ante este reclamo popular, bueno, ¿qué hizo el gobierno? Sí, como ya les dije, reprimir. Las manifestaciones fueron interceptadas por las fuerzas de seguridad y brigadas de partidarios del gobierno, o sea, fuerzas de seguridad del Estado y también privadas,
produciéndose enfrentamientos violentos y arrestos, aunque no hubo datos oficiales de la cantidad de detenciones. Sin embargo, encontré en redes sociales que se está hablando de unos 50 desaparecidos o detenidos, pero el número puede ser mucho más o mucho menos. Seguimos esperando a ver si en algún momento tenemos un número oficial. De todas formas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado que en estas represiones sí que se registró el uso de fuerza excesivo de las fuerzas del Estado y a su vez cortes de internet. Esto pasa mucho en los gobiernos totalitarios, y es que en cuanto empieza a pasar algo, si no me equivoco también en su momento pasó en Venezuela, que cuando hay manifestaciones muy grandes se corta el internet para que las personas no puedan acceder a las redes sociales, no puedan comunicarse y sea mucho más fácil que todo se desbande y que las cosas se aplaquen. La comisión ha recibido incluso informes sobre uso de la fuerza, como ya les dije, pero también de detenciones, agresiones a manifestantes y periodistas, además de cortes de la señal de internet, así como reacciones estigmatizantes por parte de altas autoridades contra personas que se manifiestan. Pero por si les queda alguna duda de la situación actual de Cuba, vamos a ver las declaraciones del presidente con respecto a las manifestaciones. El presidente Miguel Díaz-Canel acudió a San Antonio de los Baños acompañados por sus propios simpatizantes y marcharon al grito de ¡Viva Cuba y viva Fidel! También Canel, amigo, el pueblo está contigo. El presidente responsabilizó a la mafia cubano-americana por promover las movilizaciones y también instó a sus partidarios a salir a las calles listos para el combate. Y lo voy a citar porque dijo: la orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios, los comunistas. No vamos a permitir que nadie defienda un plan anexionista. Además que dijo que mucha gente de las manifestaciones son delincuentes, los estigmatizó, etc. Culpó a la situación económica en la que están por los bloqueos de Estados Unidos, que sí, a ver, ahí tiene razón, gran parte del problema económico de Cuba es que Estados Unidos les hizo un bloqueo económico. Sin embargo, no es toda la culpa de Estados Unidos. ¿Y por qué te hicieron un bloqueo en primer lugar? O sea, le están básicamente tirando toda la culpa a Estados Unidos y el presidente dice que es ese país el que está instando a estas protestas. Y obviamente las declaraciones del presidente fueron tomadas como cosas muy polémicas, sobre todo cuando le dijo a sus simpatizantes: anda a la calle y combatí, lo cual se entiende muy fácilmente como un luchar contra la gente que se está manifestando directamente. O sea, un presidente que le dice a su pueblo: ataca con violencia a aquellos que no están de acuerdo conmigo, a tu propio pueblo. Entonces, el presidente volvió a salir hoy lunes a decir que no pidió al pueblo enfrentar al pueblo, sino que le llamó a defender sus derechos. Bueno, que cada uno crea lo que quiera creer, como siempre digo. Recordamos que Cuba acusa a Estados Unidos de ser en parte responsable de esto y de dedicar cientos de millones de dólares a la subversión dentro del país. Joe Biden, por su parte, ha hablado a favor de los manifestantes y ha dicho que sus derechos tienen que ser respetados. Y esto, obviamente, hay dos posturas muy opuestas: que Estados Unidos está haciendo todo esto a propósito, o que sí, los manifestantes cubanos lo hicieron espontáneamente, sin ser arengados por nadie, y esto es un reclamo legítimo. Yo, en lo personal, les planteo una postura intermedia que es mi opinión, y si les sirve, se las doy. Primero, el pueblo cubano realmente la está pasando mal y muchos de sus reclamos son legítimos y vienen del pueblo. Sí, sin embargo, Estados Unidos hace décadas que viene en una guerra ideológica en contra del comunismo. Y parte de esta guerra ideológica significa que cada vez Cuba tenga que estar más y más hundida para demostrar que el capitalismo americano es el mejor sistema posible para ellos. Es por esto que no me sorprende para nada que Estados Unidos haya invertido dinero en hacer que en Cuba hayan protestas y cosas polémicas para demostrarle al mundo una vez más que el capitalismo es el mejor sistema del mundo. No me sorprendería para nada, y ya hemos visto miles de casos de intervenciones estadounidenses en otros países. Y la razón por la que yo pienso que Estados Unidos realmente no le interesa cambiar la situación de vulnerabilidad de Cuba
es que si realmente lo quisiera hacer, ya lo habría hecho. Con el poder que tiene, literalmente podría haber invadido el país, mandado ayuda humanitaria, mandado un bote para que vengan a Estados Unidos todos los inmigrantes cubanos que quieran. Podría hacer 1000 cosas en vez de hacer un bloqueo económico que, si bien es una medida, no es casi que efectiva. Lo único que hace es que Cuba siga con el mismo gobierno, solo que con la gente que pase más hambre. Y una cosa que prueba mi punto bastante, pero acá les voy a seguir hablando de hechos ya objetivos de nuevo, es lo que dice Rusia. Porque Rusia sí está defendiendo al gobierno cubano. No sé si les tengo que recordar, les recuerdo sobre el pasado comunista de Rusia, sobre la URSS, sobre la alianza de la URSS con Cuba, etc. Y sobre el hecho de que sí, Rusia seguramente tiene infinitos intereses en Cuba. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Sayarova, dice que consideramos inaceptable cualquier injerencia externa de los asuntos internos de un Estado soberano y toda acción destructiva que favorezca la desestabilización de la situación en la isla. Además, también el gobierno de Moscú dice que en La Habana hay que tomar las medidas necesarias en el marco de la Constitución y las leyes para calmar los ánimos tras las multitudinarias protestas que han sacudido la nación caribeña. O sea, básicamente Rusia está diciendo a los manifestantes: deténganse, y al gobierno cubano: reprimí todo lo que quieras. Básicamente. Sí, y es verdad que cuando hablamos de estos temas, muchos nos distraemos con el tema Rusia, Estados Unidos, comunismo, capitalismo, pero este video también es un llamado a todos a pensar en la gente, en los millones de personas que siguen viviendo en Cuba a día de hoy y en qué sería lo mejor para su bienestar. Espero que este video les haya gustado. Si quieren saber más, buscar la verdad sobre cosas políticas y sociales que pasan en el mundo, los invito a suscribirse. Muchas gracias por llegar hasta acá. Chao.